Del caso Chihuahua, que hoy Javier Corral va a dar a conocer lo que está ocurriendo en torno al caso de Chihuahua y la triangulación de recursos, pero ahorita ya pues ya hablábamos con el papá del niño, con el que hizo la canción, con el representante de la Red por los Derechos de la Infancia y José Antonio Crespo, experto en materia electoral también. Hay una disposición incluso, como decía la Redim, del Tribunal Electoral Federal de no utilizar niños, pero en este caso está el consentimiento de los padres. Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, ahora pues son partidos políticos y los partidos, recuerdo cuando empezaron a utilizar artistas en el 2000 Fox, y ahorita es la creatividad es lo que sobra, doctor, y ahora niños utilizados en spots propagandísticos. Sí, bueno, pues yo sí creo que debería delimitarse esa situación, porque independientemente que haya, digamos, el visto bueno de los papás, pues, se puede dar muy frecuentemente, ¿no? Papás que están en favor de un partido pueden decir que sí, que sus hijos puedan ser utilizados en la propaganda, pero pues en realidad sabemos que los niños no pueden tener todavía todos los elementos para hacer un juicio político propio, ¿no? Y entonces efectivamente sí es una manipulación de ellos y de su imagen. Entonces yo sí creo que ahí se debería restringir esa situación y que los adultos hagan toda la publicidad y propaganda y emitan sus opiniones y se presten para toda la propaganda electoral que quieran, pero creo que con los niños debería de haber un poco más de cuidado porque sí se les manipula, aunque sea a través de los padres, no importa, pero de todas maneras es una manipulación de los niños. Y además la disposición que dice el tribunal es abierta, doctor. ¿Qué es lo que dice el tribunal al respecto? No estoy seguro de cómo haya expresado los términos de esta publicidad del Movimiento Ciudadano. Habría que revisarlo con calma y con detalle, decir exactamente en qué términos viene esa resolución. ¿Es la primera vez, o yo no recuerdo, o doctor, que se utiliza niños o ya se había utilizado al respecto? Creo que sí, y ya había generado debate, ¿no? Ya se había generado un debate en el sentido de si convenía o no usar niños para la propaganda. En general siempre ha habido una especie de condena del uso de los niños y las imágenes infantiles en cualquier tipo de publicidad política, ¿no? O de acción política. Creo que ya había ocurrido, Ujú. pero no se había tomado una decisión específica, ¿no? Quizá ahora, pues entonces lo novedoso sería que se tome una decisión ya específica en términos de prohibición de estas imágenes. Ujú. Eh, bueno, en este caso a lo mejor pudiera esta dinámica emularse, ¿no? O imitarse, entonces tendería, viendo el éxito que tuvo, porque ahorita está por todas partes, doctor, estoy impresionado, la verdad, la forma en que esto se viralizó. Entonces pudieran otros partidos recurrir a lo mismo, bajo el consentimiento de padres, por lo que veo. Sí, sí, yo creo que si esa es la pauta y efectivamente sí, si hay éxito, digamos, publicitario, que en realidad ahí lo de fondo, además del uso de los niños, es, pues, ¿qué es lo que está ofreciendo ese spot? Pues nada, absolutamente nada. No hay ninguna propuesta de nada, es solamente una música pegajosa y el color naranja, ¿no? Pero pues eso nos dice mucho a los partidos, en realidad su oferta es pobre, no les interesa mucho difundirla en todo caso, porque saben que a los electores pues les interesan más las imágenes, las promesas, ¿no? La ilusión así en términos genéricos de lo que puede representar a cada partido o candidato, pero no hay propuesta de fondo, no hay análisis de realmente qué es lo que se propone y cómo se van a lograr las cosas. Eso es para mí lo más significativo, digamos, de esos mensajes de convergencia. Además del debate de los niños, ¿no? Que sin duda es relevante. Es decir, bueno, y al mismo tiempo, esos spots que están reflejando, nada, que están proponiendo, nada. Música y ya, y bueno, en este caso una imagen divertida de este niño, ¿no? Pero pues eso es lo que refleja un poco la publicidad, sobre todo de los spots. O sea, los spots no permiten profundizar, no permiten reflexionar en absoluto. Pues tiene razón, es decir, no habíamos visto desde esa perspectiva, no, es solo divierte, pues, enternece, es decir, hasta ahí, pero no hay una aportación al debate público o a la misma niñez que es utilizada, pues, como dice. Se supone que esa publicidad es para información, para informar a los electores qué ofrece cada partido y cada candidato.
Bueno, aquí es la muestra palpable de que no se ofrece nada, de que no se utilizan adecuadamente. Si oye, a ver qué ofreciste ahí, nada, es el puro color naranja, una imagen infantil, una sonada pegajosa, y ya, entonces bueno, pues no, son spots para espectáculos, son spots para artistas, no, son para partidos que tienen una utilidad de información hacia el electorado. Ahí claramente con esos spots se refleja claramente el mal uso de los spots, la desviación del uso social y político de los spots, que es de informar. Ahí no hay ninguna información. Claro. Pues veremos porque dice la Redim que va a impugnar al respecto y veremos cuál es el comportamiento que le siguen los partidos. Doctor, lo aprovecho. La trama Chihuahua, ¿qué opina al respecto? Hoy Javier Corral, muchos también expertos editorialistas están escribiendo, no sé si usted ha abordado el tema, pero la triangulación de recursos, aquí lo hemos abordado ampliamente con Juchim, con Lorenzo Meyer, con otros colaboradores, pero otro caso más del PRI, otra vez el PRI. ¿Y a dónde va a ir a parar todo esto? Está denunciando Javier Corral que el gobierno de Peña Nieto, muy fuerte la denuncia, hoy ahorita a las 12 horas Sonora, Una México va a dar una conferencia de prensa a Javier Corral para dar detalles de cómo está sufriendo presiones su gobierno, dice los chihuahuenses por parte de Peña Nieto. ¿Se complica esto en arranque electoral, doctor? Sí, desde luego, pues es un fuerte escándalo. Esto es un nuevo caso de triangulación de dinero, que sabemos que se utilizan en las elecciones, pero aquí ya está documentado, aquí hay elementos, aquí hay información, y sobre todo la voluntad de un gobernador para sacar adelante esto, para sacarlo a la luz, pues, y para perseguir la corrupción, que no en todos los casos, porque podemos asumir que así como se dio esta desviación de recursos en Chihuahua en 2015, lo hubo también en otros estados, pero quizá precisamente los otros gobernadores no quieren sacar al aire, sacar a la vista pública esas triangulaciones, precisamente para no recibir represalias de parte del gobierno federal. Y ahorita lo que está haciendo Javier Corral de alguna manera es precisamente intentar romper este pacto de impunidad que ha habido pues desde siempre entre los partidos, entre gobiernos federales y estatales, al margen de la diferencia de partidos, ¿no? Es un pacto de impunidad que ha habido desde la alternancia misma. Esperábamos que con las alternancias iba a haber mayor combate a la corrupción, mayor denuncia, el fin de la impunidad. No ha sido el caso, salvo excepcionalmente. Y ahorita un poco lo que está en juego no es nada más este caso en particular de Chihuahua, esa triangulación de fondos, que por lo visto puede llegar bastante alto, no es a nivel local solamente, sino que puede salpicar a nivel nacional. Y también nos refleja la incapacidad del INE para detectar estos fondos ilícitos. Sabemos que hay muchos fondos ilícitos en cada campaña, de dinero público, del erario público, pero también de dinero privado. En este caso claramente se ve un desvío de fondos públicos. Y el INE no tiene la capacidad para fiscalizar y detectar esos desvíos, ese dinero ilícito que entra a las campañas. El INE prácticamente solamente detecta y revisa y fiscaliza el dinero que ellos mismos les dan a los partidos, o sea, el dinero lícito. Pero todo el dinero que entra por debajo de la mesa, pues el INE casi nunca se entera. Es otro caso más, decir, ¿y el INE dónde estaba? Pues le pasa no, le pasa absolutamente desapercibido todo ese tipo de triangulaciones de dinero. Entonces eso también pone un poco en evidencia la incapacidad del INE para detectar los fondos públicos desviados, fondos públicos e ilícitos, privados, desviados en las campañas electorales. ¿Hasta dónde pudiera llegar esto? Porque ciertamente vemos a Corral decidido, no hacia el gobierno federal, que ya la Secretaría de Hacienda mandó decir que no. Doctor, entonces sería el INE rebasado, es decir, esperemos no se tope con pared, doctor, porque sí, digo, el PRI aplaude el combate a la corrupción cuando es contra el PAN, lo vemos aquí en Sonora, mutis totalmente, pues obvio, se toca a Beltrones, pero vemos que el PAN pudiera toparse con pared, Corral, por ser un gobierno panista y porque esto llega a altas esferas, doctor. Videgaray, Beltrones, César Duarte, hasta la misma presidencia. Sí, desde luego, eso es, yo creo que lo que sí está preocupando al gobierno federal es
hasta dónde llega el caso Chihuahua, porque rebasa el ámbito local, evidentemente, porque hubo intervención ya de autoridades centrales, en primer lugar del PRI, ¿no? Pero también se dice dinero de Hacienda o avalado por Hacienda para hacer esa triangulación. Entonces eso es un poco lo que le está preocupando al gobierno federal y por eso la reacción de golpeteo a quien está investigando o a quien está decidido a investigar este caso de corrupción. Pero efectivamente el combate que ha hecho el PRI y del que hace anuncio con bombo y platillo a la corrupción, combate a la corrupción, es selectivo. Entonces finalmente se vio obligado a hacerlo con Javier Duarte, por alguna razón no lo quiere hacer con César Duarte. Hay especulaciones al respecto, ¿no? De amistades de alto nivel, en fin, de ser un favorito del gobierno actual. Y por eso el otro aspecto es que no se le pide la extradición a César Duarte. El gobierno federal tendría que haber solicitado ya la extradición de César Duarte en Estados Unidos y no ocurre. Entonces viene esta especulación o elementos de decir, pues es que él sí, a diferencia de Javier Duarte, él sí tiene una amistad más cercana pues con figuras de alto nivel del gobierno federal o del PRI o del propio PRI. Entonces, doctor, veremos de alguna manera qué es lo que hay que esperar, lo que dice Javier Corral. Va a dar más elementos a las 12, doctor. Esto al parecer va apenas comenzando y pocas veces, bueno, aquí hubo un contexto cuando la gobernadora Pavlovich le pidió a la PGR también que agilizara el caso contra Padres, es decir, y la PGR sí agilizó, pero pues era un panista, ¿no? Vaya, Claro. volvemos a lo mismo, y siempre lo hemos hablado usted y yo, doctor, y usted la tesis, es decir, mientras sea de otro partido, órale, la persecución al estilo Unión Soviética, son los gobiernos, ¿no? Pero mientras sea del mismo partido, el perdón y ocultar y chantajear, doctor. Sí, salvo casos excepcionales como el de Javier Duarte y el de Tomás Borges, ¿no? Que decir, bueno, ni modo, tenemos que sacrificar a alguien, pero que no sea de nuestro círculo. Bueno, recordemos también la cobertura que se le dio en su momento a Humberto Moreira, ¿no? Que también tenía muchos elementos ahí como para haber sido perseguido y procesado, y no lo fue protegido por el gobierno, incluso en España. Entonces sí, es selectiva ese combate a la corrupción, y desde luego es el uso discrecional, por un lado, de los dineros, ¿no? Y por otro lado, de la Procuración de Justicia, es un uso político, y a veces incluso político electoral. Ese es el esquema que ha prevalecido, no se ha logrado romper con la alternancia. Fox no intentó romperlo a fondo, no utilizó la justicia de manera adecuada, no persiguió la corrupción por sí misma, sino que también hizo una especie de pacto de impunidad con el PRI. Y entonces hasta ahora, pese a las alternancias que ha habido a nivel estatal y federal, se mantiene un poco el uso discrecional de la justicia, el uso político y también de los recursos públicos, y ese pacto de impunidad que ahora Javier Corral está intentando romper. Pues veremos, doctor, escucharemos a Javier Corral, ya estaremos ahí consultando. Por si hay feliz año, doctor, lo mejor todavía hemos hablado, disculpe usted, le mando un abrazo, le deseo lo mejor. Igualmente y para toda la audiencia. Igualmente, estamos en contacto, doctor José Antonio Crespo, especialista en temas electorales de lo nacional. Me voy a